Dada la transformación lineal T, encontrar la representación matricial, núcleo, imagen, nulidad y rango de T. Aquí nos entregan la transformación lineal, va de R3, espacio vectorial de salida, tomamos un vector XYZ y lo transforma en un vector de R4 con estas características. Este sería el espacio vectorial de llegada. Entonces, bueno, vamos con la representación matricial y aquí lo que debemos tener en cuenta es la base canónica. La base canónica de R3 del espacio vectorial de salida debes tener en cuenta, ¿sí? Pilas ahí. Siempre y cuando pues acá arriba no, en el enunciado del ejercicio pues no nos digan nada más, o sea, se supone que debemos tomar las bases canónicas, a menos que acá arriba nos digan cuál base debemos tomar, porque dependiendo de la base pues va a ser diferente la representación matricial. Entonces, como no nos dicen nada acá, tomamos la base canónica de R3. Aquí está bien, entonces, recordemos que la base canónica de R3 son estos tres vectores. Bueno, de una vez los vamos a ir evaluando. Entonces, cada uno de los vectores de la base canónica de R3 los tomamos y los evaluamos en la transformación, ¿sí? O le aplicamos la transformación lineal. Entonces sería T, el primer vector de la base canónica es 1, 0, 0. Y le aplicamos la transformación lineal a este vector, entonces con estas indicaciones. Este sería X, este Y, tengamos presente ahí, este sería X, Y Z. Entonces simplemente lo vamos reemplazando acá, que sería X menos Y, o sea, sería 1 menos 0. Luego sería Y más Z, que sería 0, 0. 0 más 0. Y luego sería esta acá, 2x menos y menos z. Entonces queda así, menos y menos z. Luego sería menos x, que sería menos 1, más y, que sería 0, más 2. Bueno, ahí escribí pues todas las operaciones, pero igual las puedes hacer de forma mental y de una vez colocar el resultado, sino que como para explicar de dónde sale cada pasito. Entonces aquí nos da 1, aquí nos da 0, acá nos da 2 y acá nos da menos 1. Muy bien, bueno, entonces este es nuestro primer vector. Ahora vamos con el segundo vector canónico y hacemos lo mismo. Y nos van a dar otro vector y con eso vamos a armar la representación matricial, la matriz de representación. Entonces vamos con el segundo vector canónico, que es 0, 1, 0. ¿Sí? Vector canónico, el segundo vector canónico de R3. Entonces ahora nos quedaría X menos Y. Entonces tengamos presente, si quieres, la escribes como por ahí aparte, esta transformación, para ir reemplazando los datos. Y yo lo voy haciendo acá de una vez. Bueno, entonces acá nos queda 0 menos 1, ¿sí? Que sería X menos Y. Luego sería Y más Z, que sería 1 más 0. Luego sería 2x menos Y menos Z. Y el otro sería menos X más Y más 2Z. Y ya nos queda este vector menos 1, 1. Aquí nos queda menos 1 y aquí nos queda 1.
Ok, bueno, ya tendremos ahí el segundo vector. Vamos con el tercero. Con el tercer vector canónico de R3, que sería 0, 0, 1. Y lo mismo, evaluamos en la regla de la transformación. X menos Y. Entonces sería 0 menos 0. Y más Z, que sería 0 más 1. 2X menos Y menos Z y menos X más Y más 2 por Z. Eso nos queda 0, 1, menos 1 y 2. Entonces ya... Ok, hay que mejorar. Entonces hemos obtenido estos tres vectores y con esos tres vectores, entonces armamos una matriz de representación de esa transformación lineal. Se suele denotar así A pues, por matriz y de la transformación lineal, la representación matricial. Entonces los colocamos en este orden, el primer vector, segundo vector y tercer vector. Ok, listo. Entonces, esta es a lo que se le llama la representación matricial o matriz de representación. Ok, bueno, eso sería lo primero. Ahora vamos a seguir con el núcleo de la transformación. Bueno, entonces vamos con el núcleo dt de la transformación lineal. Para hallar el núcleo, entonces vamos a utilizar un teorema que nos dice que hay una igualdad si hallamos el núcleo de la matriz de representación, n de núcleo, y bueno, la matriz que acabamos de hallar en la primera parte. Entonces, si hallamos ese núcleo, va a ser el mismo núcleo de la transformación lineal. ¿Ok? Entonces, nos vamos a enfocar en hallar el núcleo de la matriz de representación. Para eso, recordemos la definición de núcleo. O sea, como esta matriz de representación es una, pues obviamente es una matriz, entonces recordemos esa definición de hallar el núcleo de una matriz. Esa definición la voy a tomar del libro de álgebra lineal de Grossman. Va a estar así, van a ser vectores X genéricos de Rn, entonces aquí pues varían, ¿no? Si Rn, si n vale 2, pues aquí va a ser XY, si este vale 3, aquí va a ser XYZ. Bueno, tal es que armamos este sistema de ecuaciones. Tomamos la matriz A, en este caso la matriz va a ser esta AT, y la multiplicamos por este vector, el vector X, y nos da el vector 0, igualado al vector 0. Esa sería la definición para hallar el núcleo de una matriz en general. Y básicamente es enfocarnos en esta ecuación de aquí que va a resultar un sistema de ecuaciones. Entonces nos enfocamos ahí. Y bueno, aquí hacemos el producto de esta matriz que acabamos de hallar por el vector genérico. Voy a escribirla, tengámosla presente ahí de la primera parte. Entonces era esta matriz, era 1, menos 1, 0. Esa es nuestra matriz de representación. Y aquí el vector genérico tiene que ser x, y, z porque este tiene 3 columnas. Para que se pueda hacer el producto de esta matriz con este vector. ¿Sí? Bueno, igualado
al vector 0, pero fíjate que el vector 0 de R4. Sí, porque cuando se multiplica, ahorita miramos que se multiplica este vector con la matriz y luego lo igualamos al 0, entonces tiene que ser equiparable con la cantidad de renglones de la matriz de representación. Bueno, esto en resumidas cuentas va a quedar es un sistema de ecuaciones el cual debemos resolver. Hagamos la multiplicación como para justificar paso a paso. Entonces es multiplicar esta matriz con este vector, sería este renglón con esta columna y nos viene quedando así. 1x menos 1y más 0z. Y de una vez lo vamos a igualar a este 0 de acá, de la primera componente. Y así pues con todos los renglones. Aquí sería 0x, 1y y 1z igual a 0 y así con los otros. Bueno. Entonces, la clave es resolver este sistema de ecuaciones y cuando lo resolvamos, pues hallaríamos el núcleo de esa matriz de representación. Voy a resolver el sistema, voy a usar el método de Gauss-Jordan. Entonces, bueno, voy a escribir la matriz ampliada. Y bueno, la verdad es que este sistema, dependiendo de cómo te dé, pues aquí nos dio con 4 ecuaciones, 3 incógnitas, pero dependiendo de qué tan particular es el sistema, pues lo puedes resolver por cualquier otro método. Eso, como te digo, depende. Ahí y también pues la habilidad en que mires, identifiques qué tan fácil es resolver el sistema para no estar usando siempre Gauss-Jordan. Pero y si no, trata siempre de resolverlos con Gauss-Jordan. Bueno. Entonces, bueno, escribimos la matriz ampliada. Y empezamos a hacer la reducción con las operaciones usando el método de Gauss-Jordan. Bueno. Entonces, bueno, ya aquí tenemos, aquí este lo tenemos en 1. Entonces, con este pivote, apoyados de este numerito 1, vamos a convertir en 0 este de aquí y este de acá. ¿Sí? Vamos a hacer toda la reducción de la matriz y así obtenemos el núcleo de la matriz de representación. Bueno, aquí la operación para convertir este 2 en 0 ese está en el renglón 3, entonces sería renglón 3 menos 2 veces el renglón 1. Lo aplicamos al renglón 3. Y empezamos a escribir, bueno, el primer renglón queda tal cual, ese no cambia. El renglón también queda tal cual porque aquí ya está 0, entonces no hay nada que cambiar ahí. Y acá, entonces nos quedaría 0, con esta operación aquí nos quedaría 0. Ahora, renglón 3 sería menos 1, menos 2 por este de acá, ¿sí? Entonces nos quedaría, voy a escribirlo aquí, quedaría menos 1, menos 2 por menos 1. Esto nos da, toda esta operación nos da 1. Sí, nos da 1 aquí. La de acá sería menos 1,
menos 2 por 0, o sea, acá nos da 0, o sea que nos queda menos 1. Y la última siempre va a ser ceros, porque aquí están involucradas las operaciones con solo ceros, 0 ahí. Bueno, vamos con la otra, a convertir este menos 1 en 0. La operación sería al renglón 4, como aquí está menos, es simplemente sumarle el renglón 1. Y ya nos quedaría, aquí nos quedaría 0. Acá sería renglón 4, sería 1 menos 1, nos queda 0 también aquí. Acá sería 2 más 0, acá nos queda 2 y la última con ceros. Bueno, ok, ya tenemos aquí ceros, entonces vamos ubicando la diagonal principal. Es esta es la diagonal principal. Entonces seguimos por aquí. Debajo de este número ya hay ceros, entonces ahora seguimos con este número 1. Ya está 1, o sea que ya sirve para convertir en 0 el menos 1 de acá arriba y este 1 de aquí. Vamos a hacer las operaciones. Vamos a convertir el menos 1 en 0. Entonces la operación va a ser al renglón 1 le sumamos el renglón 2. Bueno, aquí nos queda 0, esta nos quedaría 0. Acá nos quedaría renglón 1 más este nos quedaría 1. Y acá ceros igual. Este queda igual, el renglón 2 queda igual. Y ahora vamos a convertir 0 este de aquí, aquí sí sería una resta. Renglón 3 le restamos el renglón 2. Aquí nos queda 0, 0. Entonces acá quedaría renglón 3 menos 1, 1. Nos queda menos 2 aquí. Y acá quedaría 0. Bueno, y el último renglón queda tal cual. Bueno, entonces recuerda, siempre hay que ir ubicando la diagonal principal. Este numerito de acá no hace parte de la diagonal principal de la matriz que estamos trabajando, es esta nomás, porque es que la matriz como no es cuadrada, es una matriz de orden 4 por 3, entonces esta sería la diagonal principal. Bueno, aquí ya tenemos los ceros, ahora necesitamos que, utilizar este número de aquí, convertirlo en 1 y después convertir este en 0, en 0 y en 0. Entonces este menos 2 lo vamos a convertir en 1. La operación es multiplicar menos 1/2 al renglón 3. El resto queda igual. Muy bien, entonces aquí tenemos la diagonal principal, ya tenemos este unito aquí y con este 1 vamos a usarlo para volver 0 este número de acá, este de aquí y el 2 de acá. Entonces vamos primero con el de acá. Entonces la operación sería al renglón 1 le restamos el renglón 3. Bueno, acá quedaría igual 1, 0 y entonces aquí ya nos quedaría 0, 0. Ok, bueno, esta sería. Ahora vamos a convertir este 1 de aquí en 0. Sería al renglón 2 le restamos el renglón 3. Aquí queda 0, 1 y 0 aquí, 0. El renglón 3 pues queda igual, es el que estamos usando. Y ahora convertimos este 2 en 0. La operación es
al renglón 4, le restamos 2 veces el renglón 3. Entonces queda aquí 0, 0, quedaría 0 y quedaría 0. Mira que el último renglón pues se nos anuló, dio todo 0, ¿ok? Bueno, entonces ya hemos hecho la reducción de este sistema de ecuaciones. Ahí ya pues no puede hacer nada más, pues eso fue la reducción. Y ya hemos encontrado la solución del sistema de ecuaciones que teníamos. Entonces aquí sería este 1, que esta es la columna de las x. Nos queda x, aquí 0, 0, o sea que igual a 0. Aquí tenemos el otro pivote, que sería en Y, la columna de las Y, también igual a 0. Y la columna de las Z, aquí Z igual a 0. Ok. Bueno, esa sería la solución del sistema. Y cuando hemos hallado la solución del sistema, pues hemos hallado el núcleo de la matriz de representación. ¿Sí? Entonces sería el núcleo de A sub T, que era la matriz que hemos encontrado. Ese núcleo nos dio que es el vector 0. Este es el vector 0. El vector 0 de R3. Entonces quedaría, bueno, entre llaves, que porque es un conjunto, pero solamente nos dio el vector 0. Y quedaría así. ¿Sí? Bueno, hay que tener presente aquí que ya sería la solución del sistema y simplemente lo colocas lo que te... En este caso, pues dio algo particular, que es el vector 0. Y recuerda que al inicio te ha dicho que hay un teorema que te dice, bueno, si hallas, si hallas el núcleo de la matriz de representación, entonces eso sería igual al núcleo de, espérame, lo escribo bien, sería igual al núcleo de la transformación lineal. ¿Ok? Eso era lo que nos estaban pidiendo ahí de una vez. ¿Ok? Bueno. Y teniendo ya el núcleo de aquí, en este caso, pues como nos dio este vector de una vez, vamos a hallar la nulidad, ¿sí? Que también nos la está pidiendo el ejercicio. La nulidad de T. Esa es la dimensión del núcleo de T, sí, el núcleo de la transformación lineal. Cuando te da el vector 0, entonces la dimensión del núcleo, ojo, pila lo que voy a decir, la dimensión del núcleo, cuando te da ese vector 0, quiere decir que esa dimensión es 0. ¿Sí? A veces se confunde porque, o sea, visiblemente se ve que hay un vector en el núcleo, entonces uno pensaría, entonces la nulidad es 1, y pues no, no. Cuando te da en particular el vector 0 de ese espacio vectorial de salida, entonces la nulidad es T o es la dimensión del núcleo. ¿Ok? Tengamos presente, bueno, la nulidad se suele escribir con esta letra griega, V y T. No recuerdo el nombre de esta letra griega, ahora te digo cuál es el nombre y confirmamos. Y si no, lo puedes escribir de esta manera. Muy bien, bueno, eso era lo que hasta ahí. Ahora vamos con la imagen y el rango, ¿ok? Ahora vamos a hallar la imagen y el rango de T. Para esta parte, entonces, bueno, primero vamos a hallar el rango de T. Nos queda más fácil hallar el rango de T. Fácil y rápido aquí. Vamos a usar este teorema. Resulta que la nulidad de T más el rango de T es igual a la dimensión del espacio vectorial de salida. Este de aquí es el espacio vectorial de salida de la representación lineal. Tengamos presente que
para este ejercicio nos han dicho que la transformación lineal va de R3 a R4. Entonces aquí debes tener en cuenta es este de aquí. Es el espacio vectorial de salida. ¿Sí? Ojo con eso, para usar este teorema. Bueno, entonces como en la parte 2, en la anterior parte habíamos hallado la nulidad. La nulidad nos había dado 0. Y vamos a hallar el rango. Entonces el rango, escribámoslo con la letra griega de una vez. Rho de t. Es como una P así curveadita, rho de t, la letra griega. Y la dimensión de R3 pues es 3, ¿sí? Quiere decir que rho de t, que es el rango de t, es 3. Bueno, sí, ese sería el rango. La nulidad, les había dicho que era con esta letra griega, que es como una V, pero así curviadita, un poquito curviadita. Y es la letra griega ni, se lee ni. Es la minúscula, la letra griega mi. Y esta pues es rho. Bueno, eso es. Muy bien, entonces ahí ya hemos hallado el rango usando este teorema. Entonces ahora vamos a hallar la imagen. Entonces ya cuando hallemos la imagen, pues nos tienen que dar 3 vectores en la imagen, porque ya sabemos que el rango es 3. Bueno, entonces vamos con la imagen de T. Para la imagen de T, pues la verdad no tenemos que hacer mucho ahí, porque ya tenemos unos datos, unos procedimientos anteriores. Lo que sí es que vamos a usar uno de los teoremas, el teorema que hemos venido trabajando aquí, que es que si nosotros hallamos la imagen de AT, o sea, la imagen de la matriz de representación, que es esta de aquí, que fue la que hallamos en la primera parte, si hallamos esa imagen, resulta que va a ser la misma imagen de T, o sea, la imagen de la transformación lineal. Vamos a utilizar esta igualdad, este hecho, que es un teorema. Bueno, entonces, para hallar la imagen de esta matriz, lo que se debe hacer es hacer la reducción de esta matriz, hacer operaciones de Gauss-Jordan y eso, y la reduciendo lo más que se pueda. Pero esa reducción nosotros ya la tenemos, o sea que no es necesario volverla a hacer, nosotros ya la habíamos hecho. Miremos acá, voy a regresar. Aquí, nosotros cuando hallamos el núcleo, armamos un sistema y igual esta de aquí era la matriz de representación, hicimos la reducción y nos quedó esta matriz. Esta parte de acá no nos interesa, nos interesa esto. Las operaciones van a ser la misma, entonces si quieres simplemente las vas copiando y vas haciendo lo mismo, o solamente colocas esto. El resultado sería este. Esta es la matriz que nos interesa, que queda acá. Entonces ahí pues ya no es necesario volver a hacer todo eso de Gauss-Jordan, o si quieres simplemente lo copias. El hecho es que al hacer la reducción nos queda esta matriz. Bueno, esa fue la matriz que nos quedó cuando encontramos el núcleo. Esta es la misma matriz que nos sirve. Aquí te vas a fijar en los pivotes, en esos numeritos que quedan aquí. ¿Cuál es la definición de pivote o cuáles son los pivotes? Los pivotes es que te vas ubicando en cada renglón. Entonces te ubicas aquí en el primer renglón. Y vas a hacer una lectura de izquierda hacia derecha en esta flechita. Y aquí encuentras el primer número. Ahí ya te topas con el primer número y a ese número se le llama pivote. Ese sería nuestro primer pivote. Entonces, sería un pivote y ahí estaría ubicado el primer vector de la imagen de esta matriz. Bueno, vamos con el segundo renglón.
haces la lectura de izquierda a derecha, llegas aquí, 0, necesitamos encontrar un número, y aquí te encuentras con el otro número, ese sería el otro pivote. Entonces, el segundo pivote está ubicado, este pivote está ubicado en la segunda columna, y aquí estaría el segundo vector de la imagen de esta matriz. Vamos con el tercer renglón, 0, 0, 1, ahí estaría el otro pivote. El otro pivote está ubicado en la tercera columna, y ahí estaría ubicado el tercer vector de la imagen. Fíjate que el último renglón, pues no tiene pivotes, ¿sí? Aquí no hay, aquí no hay, aquí ya se fueron agotando acá. Entonces tendríamos 3 pivotes en cada una, pues las 3 columnas que están. Ya hallado eso, quiere decir entonces que la imagen de la matriz, ojo, de la matriz, es el generado de los vectores donde están ubicados los pivotes, y vamos a tomar estos de acá, los de la matriz, ¿sí? Entonces los colocamos aquí, simplemente es colocarlos, sería 1, 0, 2, menos 1, segundo pivote, porque recuerda que esta matriz reducida viene de esta otra de acá, ¿sí? Después de haber hecho las operaciones de Gauss-Jordan. Entonces, como quien dice, nuestra matriz original es esa aquí, y pues es a la cual se le está hallando la imagen. Entonces tomamos son los de acá. Entonces tomamos el segundo de acá, coma, bueno, eso sería la imagen de esa matriz. Y usando el teorema que te había comentado, esa misma imagen de la matriz es la misma imagen de T, de la transformación lineal, que serían el generado de esos 3 vectores. ¿Listo? Y efectivamente, pues eso coincide con el rango que nos había dado. El rango nos había dado 3, porque resulta que el rango de T es la dimensión de la imagen de T. Para hallar la dimensión de la imagen, tendríamos que mirar estos vectores si son una base. Pero bueno, aquí ya nos dio 3, y aquí pues coincide que nos dio 3. O sea, no es el hecho de que aquí ya nos haya dado 3, vamos a decir que esa es la dimensión de la imagen. No, porque aquí es el generado. Lo que tendríamos que garantizar es que estos 3 vectores son LI, linealmente independientes, son LI y generan a la imagen. Por lo tanto, forman una base para la imagen de T, y ya con esa base sí se halla la dimensión de la imagen, que sería 3. Sino que bueno, ahí, por eso pues es mejor como primero hallar el rango para saber que vamos a tomar aquí, porque digamos, si aquí te hubieran dado 4 o 5 vectores, que puede ser, te hubieran dado, entonces deberíamos quitar, en este caso, 2 o 1, para garantizar que nos dé igual al rango, ¿sí? Tomar 3 vectores que sean linealmente independientes. Ok, bueno, listo. Eso es, ahí ha quedado hallado todo lo que nos pedía el ejercicio. Eso era lo que te quería compartir, y nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.